demostrando conocimiento para un desarrollo urbano tecnológico, una agilidad con el biocomercio, liderazgo en agrotecnología y la transabilidad. Tenemos el candidato a senador con el número 9 por el Partido del Buen Gobierno, Jorge Gavidia Rodríguez. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentra? ¿Qué expectativas tiene sobre nuestro diálogo? Muy bien, además muy interesante el nombre La Cuarta Revolución, ¿no? Y agradecido de la invitación en este set que me permite exponer algunas ideas que confluyen justamente con una revolución del conocimiento utilizando las herramientas de la tecnología e información. Antes de conocer al candidato y sus ideas, queremos conocer el trasfondo de la persona que hay detrás de Jorge Gavidia. Uno se va formando en el tiempo, sin embargo, probablemente hay habilidades innatas, ¿no? Propias de la genética. Sin embargo, en el colegio para mí fue muy importante, ¿no? El colegio tuvo una estrategia pedagógica que me permitía expresar ¿En el dónde se educó? conocimiento. Me eduqué en un colegio privado que se llama todavía Miraflores American School. Era un experimento pedagógico de un psicólogo norteamericano y una promotora, Miss Alicia Garland de Schiller, que juntos como pareja decidieron formar un colegio bilingüe, pero a su vez que pudiera dividirnos según las capacidades innatas. Nos dividieron en grupos que se llamaban houses o casas, que tenían un color característico y además un líder en nombre. Por ejemplo, yo pertenecía a una casa que justamente me ha vinculado toda la vida, que es la casa Einstein de color amarillo, donde me llevaban a sitios para conocer el desarrollo de la ciencia, investigación en medicina, en agricultura, ¿no? Y así habían otras casas que identificaron, por ejemplo, como tus fortalezas con el periodismo, que era el Luther King para política, Shakespeare para las artes y en fin. Entonces, esa estrategia pedagógica me permitió libertad, libertad de que la formación, diríamos, temprana en la educación no redujera mis capacidades propias, y de eso estoy muy agradecido, ¿no? En la adolescencia, ¿qué tal? De ahí, lo curioso es que este colegio, que tenía una incidencia norteamericana muy fuerte, porque los lunes en muchas oportunidades había que cantar el himno en los Estados Unidos. Entonces, y yo teniendo en casa y en el trabajo de mi padre, trabajadores que venían de los Andes. Antes, recuerdan, muchas personas migraban a Lima y buscaban trabajo incluso en el apoyo en el hogar, en el taller, en limpieza, en cosas básicas en la compañía. Y entonces uno conversaba con ellos y yo veía el contraste entre lo que mi colegio mostraba, ¿no? De un mundo muy urbano, a entender de dónde venían estas personas a Lima, con qué expectativas y qué dejaban en los Andes o en la Amazonía, ¿no? Entonces tenía trabajadores, mi padre, del mundo andino y del mundo amazónico, y mi madre, que era como la gerente, y entonces se vinculaba con ellos y yo me sorprendía de ver cómo eran o sumisos o rebeldes ante las circunstancias del taller y de la compañía que manejábamos, ¿no? Por ejemplo, sus sueldos, sus honorarios. Entonces yo veía a veces injusticias de nuestra parte o viceversa, no comprender cómo ellos podían desarrollarse, ¿no? Yo decía, toda la vida va a ser un empleado limpiando, otro solamente en el taller con unos estudios básicos de electrónica muy, muy básica que todavía no había. Entonces, me preocupé más por entender al Perú y eso me llevó a estudiar en la Universidad de San Marcos, ¿no? Ahora llegamos a la parte universitaria. ¿Qué tal se desarrolló? Si viendo los antecedentes de un lado, del otro, y luego mi padre, que venía pues de un mundo de una derecha tradicional, y mi madre más bien de una lucha de las izquierdas, y luego el aprismo, y había visto en el escenario pues a Belaúnde en algún momento en un balconazo, conocerlo en su casa luego gracias a un señor Javier Arias Estela, que nos llevó a conocer a Belaúnde por intermedio de los Boy Scouts.
todo eso confabuló a que yo en la Universidad de San Marcos identificara el poder de conocer al Perú y lógicamente en San Marcos me comencé a convertir hacia las izquierdas, ¿no? Al socialismo y entender el comunismo, pero siempre mi fortaleza estaba vinculada a las ciencias, o sea, la ciencia. Yo trataba desde la ciencia hacer esa revolución que se buscan desde el lado de, diríamos, de la comunidad, ¿no? Del obrero, ¿no? De la lucha de clases, pero en mi caso estaba más vinculado a la ciencia. Y después de la universidad, pasando a su adultez actual, Claro, bueno, en la universidad prácticamente tuve los cambios que me llevaron a la adultez, porque uno ingresa muy joven, todavía soñador de querer cambiar el mundo, y te chocas con un escenario complejo, mucho más difícil, incluso también la muerte de amigos en la época de los 80 en San Marcos, 86, 87, en la con época del terrorismo. terrorismo, un compañero, ¿no? Que era muy preparado, y ahora puedo decir ideologizado, ¿no? Que teníamos juntos un periódico mural y me dice un viernes, el sábado, mañana, nos ubicamos en San Fernando para editar en el mural la parte de ciencia y tu revolución desde la ciencia. Nunca más lo vi porque al final falleció de un balazo en la cabeza en un momento que estuvimos todos juntos en una manifestación frente a la matanza de Cayara, me acuerdo mucho. Y así sucesivamente me di con la sorpresa de que la mejor revolución se vinculaba al conocimiento. Ya comenzaba a comprender, además, en un taller de electrónica de mi padre, cómo discurría la electrónica, que la reflejaban los aparatos que aparecían al mercado, desde la radio, la televisión, los amplificadores o los equipos para la industria, y yo veía que los países que estaban vinculados a las izquierdas o al comunismo estaban muy atrasados y muy rezagados en la tecnología. Entonces, yo decía, qué revolución tan absurda, ¿no? Que no permite el desarrollo, igual en los autos, ¿no? Entonces comencé a cuestionarme y entender mejor, aparte que ya estudiaba biología, que el liberalismo era un factor clave para generar El progreso. competencias, para el progreso, ¿no? Así ha sido más o menos el contexto. Entonces, San Marcos ha sido para mí muy importante. Me llevó hasta la adultez porque estudié 13 años biología. Estudié 13 años biología pregrado. Creo que no necesité un doctorado porque al final hice las 4 o 5 carreras disponibles en biología, porque la ley me permitía llevar los cursos selectivos de las otras disciplinas de la biología y haciendo del uso de la electrónica como la oferta de servicios que me permitía sobrevivir. Ahora pasando a la actualidad, ¿cuál fue su iniciativa para ingresar al Partido del Buen Gobierno? Yo no tuve la iniciativa. ¿No? No, es curioso. Es más, lógicamente que conocí a Jorge Nieto, como todos los peruanos, en algún momento que estamos interesados en saber quiénes pueden ser muy importantes para, diríamos, Los siguientes líderes del país. líderes o encaminar al país, y lo percibí como un caballero, un señor, pero lógicamente, como siempre ahora hay clichés, me decían, pero es caviar el señor. Sí, pues, definitivamente, ¿no? Yo lo veía más del centro hacia la izquierda. Sin embargo, siempre consideré que era una persona muy, muy correcta, honesta, con ideales factibles para un país justo que necesita sellar heridas y como el lema lo dice el partido, gobernar es unir. Pero me pasó la voz primero Inés Carazo, que es una persona muy importante en el desarrollo tecnológico del país, con una formación política extraordinaria y casi cinematográfica, si algún día consultas quién es ella, una gran dama que ha hecho mucho por este país siendo argentina. Y luego le dije un día, no, no, lo comenzaba a dilatar porque yo me iba más para el liberalismo. Sin embargo, sabía que había que rescatar muchas de las demandas de las izquierdas que no son bien representadas por sus líderes y que no tienen solución bajo el enfoque tradicional de ellos mismos. Entonces, al final, solo para culminar, una persona mucho más directa, Gina Duarte, que ahora postula para diputado en Junín, por eso me interesa mucho Junín, el apoyo, aunque yo voy al Senado Nacional, este,
fue hasta mi casa prácticamente. Ella fue el detonante para Me ingresar. agarró prácticamente, me sometió. Y cuando ya hablé con don Jorge Nieto, recordé algo muy potente que sí quisiera hacer referencia, que mi primera experiencia potente en vincularme con la política en San Marcos fue liderando una revista con el director de la revista y yo como editor, que se llamaba Solertia, una revista en la Universidad de San Marcos donde escribían filósofos, ingenieros, tecnólogos, físicos puros, biólogos, y todos enfocando a un cambio al país. Y ese hombre, que se llama Raúl Ramírez, ya falleció, que en paz descanse, un gran amigo, él era sociólogo y me gustó mucho entender ese enfoque de sociología. Y casualmente Jorge Nieto es sociólogo. Entonces, imagínate, para mí me hizo recordar ese momento en mi vida que fue crucial en Solertia y dije, ¿por qué no en el buen gobierno, no? Además, fíjate el nombre maravilloso y el concepto del sol, de dónde viene, el texto de Guamampoma. Entonces, está construido de una manera magistral. ¿Y qué distingue su profesión y conocimiento de lo que podrían ser otros políticos? Yo creo que justo hoy día, por ejemplo, venía de un, ¿no?, distinguido medio y lo escuchaba a un hombre muy importante del periodismo del país que sale todos los días, lo escuchan millones de peruanos y confunde, o no es que confunde, capaz no lo sabe, dice, el Perú crece, estamos creciendo, ¿cómo es posible que todavía los colegios estén así, que no haya agua en los cerros? También es una demagogia típica de algunos medios, ¿no? Para hacernos pensar más sobre el país, pero yo lo escuchaba que hablaba del crecimiento, pero no reconocía y no identificaba la diferencia entre el crecimiento y el desarrollo. Ahí está la gran diferencia del país. La receta que nos deja Fujimori desde los 90 para adelante, esa apertura mundial, global de los mercados, de la atracción de capitales, nos permitió crecer. Pero el modelo llegó a un tope, a un límite en el cual se crece, pero no necesariamente desarrollas al país. Entonces, esos ajustes del modelo no significa que el modelo es equivocado. El modelo tuvo una etapa. El problema está que no la han identificado nuestros anteriores presidentes, ¿no? Debió haberse hecho ya un quiebre desde Ollanta a hacer los ajustes. Y pensé que Ollanta los podía hacer, pero ya sabemos la historia. ¿Y a qué consideración, por qué cree que no lo han hecho? No lo han hecho porque el sistema funciona bajo todavía la presión de un lobby de los que tienen el poder económico, ¿no? Entonces, para ellos esto funciona porque sigues haciendo más ricos a los ricos y a la clase media la vas empujando de todas maneras, pero con tropiezos, ¿no? Con unas ciertas dificultades que inclusive son de alto riesgo. O sea, me refiero a que la gran diferencia entre crecer y desarrollar está en que cuando crecemos por factores externos del mercado, de nuestras, diríamos, de lo que podemos dominar. Por ejemplo, factores externos son el mismo mercado en su demanda, el cambio climático, pero son factores que no podemos nosotros cambiar en commodity, los precios, ¿no? La especulación, la crisis geopolítica entre China y los Estados Unidos. Entonces son factores externos a nosotros. Y por eso, además, seguimos siendo en su mayoría proveedores de materias primas, pero los factores internos determinan el desarrollo. Nosotros crecemos por factores externos, pero no. Nosotros no desarrollamos esa tecnología, mandamos los recursos primarios para que alguien más los... Sí, eso es parte, pero lo más importante de entender es que los factores endógenos del crecimiento son la identidad de nuestra propia industria, de la identidad del rol del país en el contexto global, la identidad que no es solamente cultural, sino inclusive científica, cultural, conocimientos, saberes ancestrales y la orientación de la ciencia y tecnología desde las líneas de investigación de las universidades, el rol de SUNEDU, el rol del CONCITEC, las estrategias sobre agroindustria y bioindustrias andino-amazónicas. O sea, todo eso no lo hemos visto, pero otros sí los ven, por eso es que somos un país atractivo. Entonces, no desarrollamos por nuestros propios saberes, sino prácticamente importamos modelos todavía. porque lo dejamos en la idea, no lo desarrollamos, no lo ejecutamos. En parte sí, pero más diría porque no sabemos todavía transformar este país. Nos ha quedado grande. Desde que nos han conquistado,
ha sido precisamente por esas riquezas naturales y culturales. Y ahorita seguimos siendo lo mismo. ¿Se dan cuenta? Entonces, necesitamos ejercer del estudio la oferta del conocimiento propio. Por eso ahí coincido tremendamente y esa fue otra de la potencia con Buen Gobierno y con Jorge Nieto, que yo considero que es el hombre clave en este momento, ilustrado, estadista, de entender que es el momento de la economía del conocimiento. Dentro de sus proyectos, planes y las gestiones diversas que piensa realizar, ya si es que entra al gobierno, Ujú. ¿cuál es su obstáculo más grande? El obstáculo más grande es más, creo, que es llegar al poder. Es más, probablemente gracias a tu medio, se puede difundir un poco la forma de pensar de los que queremos construir este país para nuestros hijos, ¿no? Pero el mayor obstáculo es justamente llegar a eso. O sea, tú me haces una pregunta en un escenario bastante optimista, el que yo esté dentro, pero viendo cómo se está dando el hecho de la comunicación, y eso me agrada de que lo llames la cuarta revolución, y el grupo Democracia e Innovación, ¿no? Entonces, hay que democratizar el conocimiento, ¿no? Entonces, la gran limitación que yo veo está antes, o sea, tendría yo que hacer un TikTok y hacer algo muy curioso que no suelo hacer, o que me pongan una chapa y se me vuelva característico y un imitador me imite todos los días, me hago famoso, ¿no? Capaz por el pelo, la forma, soy el doctor Chapatín. Entonces podría ser atractivo así para que la gente al menos diga, ¿quién es el Señor? Entonces estamos tan mal en cuanto a la, diríamos, la preocupación de la comunidad sobre política y la preocupación de la comunidad sobre escuchar propuestas, que la gran limitante para mí es que la comunidad nos entienda, la comunidad reconozca quiénes pueden realmente incidir en un desarrollo a la pyme, MIPE, rural, urbana, esa conexión sistémica urbana-rural, y que permita justamente un desarrollo en base a nuestras capacidades. Ese ecosistema de innovación, como lo llamas tú, hay que democratizarlo. Pero para eso hay que entender que la principal fuente del desarrollo en este momento es el conocimiento, y eso es un círculo virtuoso si es que la educación va por ese camino. ¿Y su obstáculo personal? Y antes de terminar, el obstáculo dentro del gobierno va a ser casi lo mismo, porque si tú entras, eres un lunar, porque cuántos hombres vinculados a la experiencia de hacer empresa bajo la ciencia tenemos, ¿no? Y menos empresa. Y mi obstáculo personal probablemente es mi indisciplina. Pues, no suelo tener los horarios tradicionales de trabajo, y para eso requiero apoyo de un equipo que me ordene, porque uno cuando piensa diferente a veces es hasta disruptivo con respecto a los tiempos, ¿no? Entonces, ese es mi obstáculo personal y lógicamente el compromiso que tengo con la familia, ¿no? Los ¿Y tiempos. su obstáculo dentro del partido? Sí, dentro del partido hay obstáculos, ¿ah? Por ejemplo, veo que en el partido mismo también discrepo, ¿no? Discrepo porque están también muchos, y yo creo que no solo en nuestro partido, en casi todos los partidos tenemos gente que está no solamente identificado con un proyecto país, sino también de todas maneras contaminado en contra de. Por ejemplo, el antifujimorismo es algo que nos ha hecho mucho daño, ¿no? Más que el propio fujimorismo, ¿no? O sea, esa situación nos ha polarizado, ¿no? Y el poner clichés, por ejemplo, leyes pro crimen, ya, todas las leyes pro crimen, entonces todo el crimen dependió de estas leyes, tampoco es así. Es cierto que han sido oportunismos, situaciones mal llevadas por congresistas que han aprovechado su poder para legislar en favor de ellos. Pero de ahí a que todo sea procrimen, yo creo que hay que analizar muchas cosas y más bien entender que hay bueno y malo en todo y hay que saber, diríamos, identificar lo que podemos todavía valorar y mantener, ¿no?
Lo hemos hablado en términos generales al respecto de sus proyectos, sus planes, pero ¿podría decirnos netamente cuando entre qué es la idea que quiere proponer? Bueno, sí, en realidad una de las primeras propuestas es ir hacia un sector que yo he identificado que puede ser tan poderoso en generar ingresos al país, elevar el PBI, e incluso generar una transformación desde este sector productivo hacia el proyecto de desarrollo, es decir, de esos factores endógenos. Me refiero a los Andes y la Amazonía en su transformación hacia la industria, pasar de una agroindustria andino-amazónica a una bioindustria. Un ejemplo lo he tenido en el café y el cacao, al descubrir que prácticamente durante 100 años hemos estado exportando bajo un modelo que nos impone la demanda de la gran industria del café y del cacao, que nos pide granos deshidratados, secos a la intemperie o bajo mecanismos idénticos desde hace 100 años como las guardiolas, y al final todos esos procesos que le demandan a un productor más de 25 días promedio y al final el precio no corresponde, el valor, ¿no?, en el mercado, porque es un commodity, nosotros estamos dentro de un bolsón de siendo nosotros solo el 3% de la oferta mundial de café, entonces es absurdo que sigamos en el mismo modelo. Al romper el esquema del modelo y de los procesos, ahí viene mi aporte de la ciencia, ¿no? Es decir, estudiar una forma de hacer diferente el proceso del café y del cacao, un modelo, diríamos, donde construimos nuestra propia industria, y eso es lo que hemos desarrollado, ¿no? Entonces, industrializar bajo innovaciones tecnológicas y generar una estrategia de acompañamiento que le denomino tecnoparques, ¿no? Entonces propongo los tecnoparques para el desarrollo de las bioindustrias andino-amazónicas. Así es, Tecnoparque. tecnoparques. Ahora, me parece que suena un poco futurista para nuestros términos peruanos, un Exacto. poco fuera de lugar para nuestra realidad rural. ¿Qué incentivos tributarios estatales, en el caso de que se entre, propone para que se asocie con pequeños productores, se pueda costear, mantener sistemas, por ejemplo, ya que estamos hablando del café, una tostación infrarroja posiblemente, Sí, algo justamente, de no, alta tecnología que yo tengo necesitamos? situaciones concretas. Vengo, o sea, aparte que vengo de un país que he visto cómo funcionan los parques tecnológicos o tecnoparques, rurales en nuestro caso, aprendiendo de India en su ruralidad, de China en su complejidad social. Tengo claro que los tecnoparques para Perú tienen un binomio diferente en el concepto cultura y recursos naturales. Y la transferencia tecnológica o adopción tecnológica podemos hacerla desde Asia. O sea, es un ámbito diríamos, de soporte al productor, de acompañamiento, que se conecta con INIA y con los CITES. O sea, es bastante práctico. Suena futurista porque justamente ese es el problema de Perú. Somos futuristas bajando aplicaciones en el celular, sin embargo, no identificamos el futuro que puede ser presente, es decir, esa visión prospectiva de lo que podemos hacer en los Andes y la Amazonía. Y date un ejemplo: maca, algarrobo, quinoa, cañihua, los frutos promisorios y exóticos, plantas medicinales, todo eso tiene una oferta exportable y una oferta también en la seguridad alimentaria del país muy superior a lo que en este momento es la agroindustria de costa, que ha generado 13.000 millones de dólares aproximadamente. Entonces, los incentivos tributarios para mí, primero, son tener casi la misma situación de la costa en cuanto al recorte sobre el impuesto a la renta para los productores de café y cacao que se vinculen a la agroexportación. No está bien distribuido en todo el país. No, no, ni siquiera existe. El otro factor clave, aparte de los temas tributarios o de incentivos en ese régimen, está el buscar un autogravamen de todas las agroexportaciones que permitan solventar estos tecnoparques. Un autogravamen muy, muy pequeño, muy básico, como un 4 o 5%, significaría una reinversión, ¿no?, a partir de la agroexportación hacia los pequeños productores. Y fíjate, eso va a ayudar incluso a potenciar a los propios agroexportadores de costa, porque ellos están viviendo de arándanos, ¿no?, y de otros recursos que son commodities,
pero que requieren también innovar. Y se olvidan de innovar porque el modelo les funciona hasta ahora y su innovación todavía es bastante limitada, ¿no? Entonces hay que apoyarlos también a ellos. Por ahí va más o menos mi propuesta. Y apoyando todo este sistema, ¿ha escuchado antes de la agricultura 4.0? Muchos años. Yo he sido probablemente uno de los primeros en el país de instalar data loggers y sistemas y sensores en los 80s y 90s con una compañía Spectrum Technologies. Inclusive no solo en agricultura, sino en medicina. Hice la primera transmisión con la compañía Nextel y a MedLab de imágenes de microscopía de Papa Nicolaos y eh, de imágenes del cuello uterino, ¿no? Sobre diagnóstico de cáncer en mujeres en zonas rurales. O sea, y te hablo de los años 90. O sea, fíjate, yo no solamente creo que eso es un futuro, eso ya es hasta pasado. Lo que buscamos ahora es que la inteligencia artificial nos ayude a discriminar esas variables que podemos recoger de los sistemas de trazabilidad, de los sistemas de monitoreo espectral, etcétera, por drones. Fíjate que ¿Transabilidad como blockchain? fíjate, yo cuando ya era profesor de biocomercio en los 2003, no, 2005 en ADEX, en la Asociación de Exportadores, a mis alumnos les comentaba, porque algunos estaban vinculados a sistemas de producción de agroindustria, la importancia de los sistemas electrónicos aplicados a la agricultura, ¿no? Que iban a la nube y todo, en esa época. Claro, no había nube, pero habían servidores. Y luego lo que me comentas, blockchain, me permitió, todavía no había blockchain, pero hicimos un primer software de trazabilidad, AgrunSoft, con 4 parámetros que no solamente van al concepto de trazabilidad convencional. Recuerda que mi formación de biología está por encima de la electrónica que fue haber manejado desde joven. La biología me permitió hacer un concepto nuevo, la biotrazabilidad. La trazabilidad bajo 4 factores: genotípico, ecosistémico, cultural y ambiental. 4 ejes que determinaron la toma de data en un data mining que al final te lleva a un perfil de campo sobre el manejo agroecosistémico, la variabilidad genética, y todo eso ahora es valor. La Comunidad Europea nos ha exigido posicionamiento, georreferenciación, ¿no? Y para demostrar la no deforestación, pero nosotros vamos más allá y te hablo de que eso fue financiado por el CONCITEC en el 2014. Nadie lo entendía para qué servía. Ahora es una herramienta potente, ¿no? Justamente me acaba de hablar de Concitec. Y para llevar todo este camino que actualmente está separado, no está bien arreglado, está mal distribuido, ¿qué tal la idea de un ente rector en ciencia, innovación y tecnología para todo este campo? Que todos se reúnan para crear un solo ente que maneje a la perfección todo lo que hemos estado detallando en esta entrevista. En realidad el país todavía no está preparado para integrarse, por eso es que tenemos tantos problemas, ¿no? La ciencia y tecnología, primero que son cosas distintas. Una cosa es hacer políticas para ciencia y otra para tecnología. Una es una herramienta derivada del conocimiento de la ciencia, que genera la ciencia, nuevo conocimiento, y otra es la tecnología. Y la innovación es un factor que ya está determinado por la aceptación del mercado. O sea, es otra política. O sea, hablamos de 3 ejes que definen políticas públicas para que esta ciencia, tecnología y la innovación sean transversal a todas nuestras actividades, en salud, en educación, en sistemas de transporte, etcétera. Entonces, a lo que iba, yo no creo que el Perú esté preparado para un ministerio de ciencia, porque incluso nos vamos a llenar de expertos en el ministerio y probablemente no, nuestro gran problema no está en la gestión dentro de la unidad de la ciencia y tecnología y la innovación, sino me refiero a la diríamos, conexión que debe tener entre los ministerios. Me refiero a, por ejemplo, un organismo como el CONCITEC, pero darle más poder, que tenga conexión multisectorial, volver capaz a la PCM y que sea un organismo muy cercano a la PCM, que incluso pueda incidir sobre el MEF en qué vamos a invertir, porque tú me decías, ¿cuál es su propuesta tributaria, arancelaria o para mejorar y potenciar
con inversiones de gobierno, porque el gobierno también se endeuda con el BID, Banco Mundial, para financiar ciencia y tecnología. Entonces, el organismo, el COSITEC, ahorita está pues disminuido. Volverlo a poner en PCM, porque los tuvo, y ser prácticamente de la mano el que pueda regir o reglamentar o establecer los ajustes en la política económica, porque estamos hablando de un momento único en el mundo donde la ciencia y tecnología está determinando la hegemonía de los países. Fíjate, la incursión militar de los Estados Unidos demuestra que hay tecnología encubierta y conocimiento encubierto que ellos no venden al mundo en armas, porque venden lo que pueden todavía compartir, pero hay cosas que ha hecho que Estados Unidos sea muy superior ahorita a muchos países, demostrado totalmente. Incluso la protección de Taiwán obedece a esa estrategia, ¿no? O sea, protejo el know-how sobre el manejo de los chips, ¿no? Y la nanotecnología de semiconductores. Y y a Perú lo veo como el futuro de la reserva genética, ¿no? Entonces, fíjate lo interesante. El futuro está en entender desde la ciencia y tecnología cómo transformamos nuestra economía. Y en el mundo local, en Jesús María, que ahorita he venido, veo pues que también vamos a tener que hacer algunos ajustes desde el conocimiento científico. Bien interesante. También ha trabajado en el rubro de la salud, a la mano de la salud con la tecnología, ¿es verdad? Eh, Aquí viene mi duda. ¿Cómo piensa romper la burocracia estatal para que la compra de tecnología médica en el Perú, que actualmente se basa en precios bajos, no tiene, o sea, por así decirlo, farmacias de la municipalidad te vende lo básico, eh, ¿cómo podría basarse en una eficiencia más tecnológica y para que este impacto a la salud se vuelva más preventivo? Sí, sí. Bueno, en tu pregunta has tenido varios puntos: prevención, la adquisición de medicinas, gestión de esos sistemas de adquisición y además de proveerlos. Todo eso se puede ayudar muchísimo con la digitalización del sistema, diríamos, de epidemiología y de atención primaria y, lógicamente, luego de la atención más compleja en salud, ¿no? Me refiero a que, por ejemplo, ¿no? Yo, estando una experiencia, ¿no?, en Seúl, y tuve una enfermedad, voy a cualquier sitio y tengo mi ID, que a la vez mi teléfono está vinculado a mi ID. Tú no puedes cambiar de chip nunca, porque es tu ID para siempre. Eso es un factor importante en la seguridad nacional. Es un problema acá, nos llama cualquier teléfono a extorsionar, ¿no? Allá no es así. Y ya tú tienes un ID electrónico digital para la salud, ¿no? Tu historia clínica. En cualquier lugar Del país, privado, en cualquier lugar del país, tanto nacional. entras, eres tú, ya sabemos quién eres desde el punto de vista de la salud. Y cuando me recetaban algo, aparte de que cruza la información con el sistema epidemiológico para alertar sobre alguna enfermedad de riesgo que puede convertirse en una epidemia, lo más importante que me sorprendió fue que yo podía recoger las medicinas que estaban dentro de un programa gratuito y otras que yo pagaba en cualquier farmacia del país, ¿no? Ya lo tenían en el sistema. Y yo iba, daba mi ID, él ya sabía mi historia clínica y lo que me estaban recetando, y salía en un rollo segmentado por días, lunes, martes, todo ya puesto, 3 pastillitas, tales, el martes tales, tales, tales. La posología, las diferentes, los diferentes fármacos. Y entonces, yo decía, el gobierno ha comprado casi OEM, es decir, ha comprado fármacos, o las mismas compañías que fabrican, los brindan sin caja, sin nada, y el sistema de disposición eran unas máquinas que ya tenían los principales fármacos para atención, diríamos, general, porque uno ahora ya reconoce que, por ejemplo, un paracetamol va a estar, ¿no? Que en el bisoprolol, que va a estar en el caso del corazón, en las personas adultas, algunas vitaminas, algunos antibióticos genéricos. Entonces, el sistema era como un robot y comenzaba a generarte y salía con tu nombre: "Señora, ahí está su tirita, vaya a su casa". Entonces, digitalizar es primer factor.
probablemente estamos todavía lejos de llegar al sistema de proveer medicamentos hasta ese nivel, pero ya digitalizando vamos a mejorar muchísimo el reducir costos, gestionar mejor, incluso no tener desabastecimiento, ¿no? ¿Y qué reforma de ley sería necesaria en el caso de nuestro país? ¿Una ley de salud para que se Este, pueda lograr yo lo creo que que tenemos, lo que ellos tienen acá? Perú tiene demasiadas leyes, o sea, yo a veces me sorprendo, ¿no? Más que ley, reglamentar las que están, ¿no? Por ejemplo, una ley general puede ser, ya tenemos, dentro de los derechos, que proveer salud, ¿no? Promover la salud. Es un marco gigante. Entonces, ¿cómo? Ahí yo puedo poner, ¿no? En el reglamento. Dentro de las estrategias está la atención con medicamentos, bajo sistema, no sé. En fin, yo creo que más que leyes es identificar las que ya tenemos, darle forma, actualizarlas e incluso capaz mejorar su reglamento, ¿no? Eh, yo creo que no estamos mal, definitivamente. Tenemos la oportunidad, por eso es que estoy en el buen gobierno, ¿no? Lo que buscamos justamente es un buen gobierno, ¿no? Pero la base del buen gobierno son 2 factores: capacidad y honestidad, ¿no? La capacidad que nos permite identificar el uso de las tecnologías, de la ciencia, la predicción con prospectiva, y el otro factor clave, la honestidad, que son aspectos de principios, ¿no? Este, y si bien es cierto, en la vida cometemos muchos errores, ¿no? Tanto personales, familiares o con socios, pero uno se reconstruye, ¿no? Y reconoce, a partir de esas cosas que he hecho mal, puedo contribuir a mi país para que no sucedan. Pero si tú entras a la política para seguir, o para aprovecharte, y eso es lo que está pasando, ¿no? Yo veo que ahorita muchos de los congresistas que vuelven nuevamente a postular, si hacen un análisis de sus aportes, ellos mismos, si se ven al espejo, dirían, ¿no? ¿Y qué he hecho por el país, no? Pelearme, discutir, en esta guerra de tronos por el poder, por ejemplo, en el poder judicial, en la fiscalía, en la nación, eso nos ha hecho más daño, ¿no? La polarización. Y cuando entre, ¿cómo evaluaría de un largo plazo de 5 años? Ujú. Em, ¿Sentarían las bases? ¿Estarían en el camino? Buena ¿Lo pregunta. tendrían listo para esos 5 años? Ya tengo mi propuesta, a cada 5 años ya va a estar listo, ¿o se lo dejo el mango para la siguiente elección que viene? En realidad, la idea es, cuando uno contribuye al cambio, primero, uno reconoce que no vas a hacer el cambio tú. O sea, ese es otro desprendimiento que deberíamos tener, ¿no? O sea, por ejemplo, a mí me molesta muchísimo ver placas en el país de el señor tal lo hizo, alcalde tal, el señor presidente tal. Yo no tengo ni siquiera placa. Cuando estudié biología y terminé, no me gradué formalmente ni puse mi placa. Hice lo que tenía que hacer con los documentos para poder ser de profesión biólogo, aunque yo no soy de profesión biólogo, soy de la forma de vivir como biólogo, porque pienso que me ha acercado más a una ciencia integral, pero te respondo así, ¿no? O sea, uno no debe hacer las cosas porque están a mi nombre, sino pensar en que dejo algo que otro tiene que construir. O sea, tenemos que transferir esa forma de pensar para que otro la adecúe al momento. O sea, recuerda que desde Fujimori hasta ahora estamos en un piloto automático sin cambios importantes, que son ajustes al modelo para que permita que del crecimiento pasemos al desarrollo. Entonces, sentar las bases de eso es un proceso de estos 5 años que vienen. Y de ahí, probablemente, la nueva generación, como tú tan joven, pueda hacer uso de estas herramientas del conocimiento para que nuestra industria sea realmente, menos vulnerable a los cambios, ¿no? Del mundo, y tenga un nivel de competencia basado también en un nivel de identidad propia, ¿no? Dígame 3 palabras clave que reflejen su campaña. Mm, bueno, palabras 3 claves, 3. específicas en las que usted considere: "Puedo hacerlo, quiero hacerlo, Mm. lo voy a lograr". Las únicas 3 que siempre se me vienen a la mente por mi perfil es ciencia, ¿no? Desarrollo, ¿no? Y transformación, ¿no? Transformación, una transformación digital.
Incluyo la digital, lógico. ¿Qué define dentro de sus ideales al Partido del Buen Gobierno? Unidad, unidad. La unidad. ¿Qué deberíamos esperar al final de su puesto dentro del área de tecnología, por ejemplo, en biotecnología? Mm, mm. Eh, Acceso a la ruralidad, que el productor pueda acceder a herramientas tecnológicas. ¿Qué opinión tiene sobre la generación Z? Utilizada, ¿Los considera una amenaza o un apoyo? un reto, un reto de transformación. ¿Cuáles son sus intenciones con esta nueva generación? Que me escuchen como al padre que quiere educar a sus hijos, ¿no? ¿Y por qué apoyaríamos su candidatura? Porque pienso diferente en un momento que hay que ser diferente. Antes de pasar al final, quisiera que dé unas últimas palabras a la Cámara. Les habla Jorge Gavidia. Recuerden que postulo al Senado Nacional con el número 9. Mi interés es unirnos, dejarnos de esa polarización que no nos deja ver el futuro, identificar lo que podemos hacer por nuestro país. Les hablo especialmente a los jóvenes la- en la posibilidad de que puedan estudiar las propuestas, identificar lo más apropiado, considerando además que el mundo está cambiando aceleradamente. Muchas gracias y agradezco especialmente a ustedes y al Partido del Buen Gobierno. Jorge Gavidia, un liderazgo en el área de la agrotecnología. Muchas gracias por estar con nosotros. Esperamos un análisis crucial para ver qué clase de personas se quieren poner al poder. Todo depende de nuestros espectadores. Muchas gracias por estar con nosotros. Yo he sido su conductor, Adrián Grados Díaz. Estamos aquí de Jóvenes para Jóvenes. No olviden darle like, suscribirse a la campanita y nos veremos pronto, espectadores de primera fila.